Hoy vamos a hablar de las medidas de tendencia central. En estadística descriptiva, estas medidas, como lo decimos acá, son indicadores estadísticos que muestran un estimado o promedio de valor hacia el cual tienden a agruparse los datos. Nuevamente, en resumen, el promedio lo que hace es buscar un promedio, pero se llama tendencia, hacia donde tienden los valores, para tener una idea de lo que es en un grupo o en una muestra, que es lo más representativo de esa muestra, el valor más representativo hacia el cual tiende esa muestra, hacia el cual se acerca. Entonces, la medida de tendencia central son tres estos indicadores estadísticos que se usan en de diferentes formas, porque, o sea, prácticamente todas hacen lo mismo en diferentes clases de medidas, porque resulta que no se puede aplicar a todos los casos las mismas por algunas fallitas que tienen o una tendencia de error que pudieran tener, de la cual vamos a hablar un poquito más tarde. En este momento, de los tres indicadores estadísticos de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, hoy vamos a hablar de la media. Entonces, ¿la media qué es? Pueden recordarlo, para que uno a veces se confunde con el asunto del nombrecito de media. Pueden recordarlo como el promedio. Básicamente es el promedio de algo, de unos valores, es simplemente eso es la media. En otras palabras, el promedio de unos valores de un conjunto de datos es el promedio, listo, punto. La media es eso. Entonces aquí la definición es la suma de todos los valores. Lo que se hace, cómo se saca la media, ¿no? Es la suma de todos los valores de un conjunto de datos, dividida entre la cantidad total de la muestra, o de esos mismos datos. Entonces, la fórmula para encontrar la media es bien sencilla. Aquí tenemos este símbolo, significa la suma, este símbolo que parece una E, se lee como la suma. Y aquí la X representa los valores que tenemos de los datos. Y aquí N, pues es la muestra total de los datos. Y este símbolo, este primer símbolo, es el símbolo de la media. Este símbolo significa la media. Este símbolo se llama X barra. Que lo vean bien, X barra. Pero, o sea, se llama X barra, pero es el símbolo de la media. Entonces, tenemos esta operación. X barra o la media es igual a la suma de los datos dividido por la cantidad de la muestra. Un ejemplo práctico para que sea más entendible. Tenemos en una muestra de 12 niños que hay en un salón de clase. Se quiere saber el promedio de edad de los niños que hay en el salón, para saber más o menos. Siempre recuerden, en estadística todas las medidas siempre tienen como una tolerancia hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, más o menos, para saber más o menos estadísticamente qué es lo que más se promedia en un conjunto de datos. Entonces, se quiere saber el promedio de edad que hay en un salón con 12 niños. Entonces se aplica la fórmula. ¿Cómo quedaría la fórmula? La fórmula quedaría que la media es igual a la suma de todos los datos, de todos los valores. Entonces tenemos las diferentes edades que tienen los niños que están en este salón, pues son estas. Como ven, son 12 datos que tenemos acá. Entonces, es la suma de todos los valores
Aquí sumamos la suma de todos los valores dividido por el total de la muestra. La muestra son 12. La suma de todos los valores nos va a dar 117 dividido en 12. Esa es la fórmula. Así de simple y de sencillo. La suma de todo dividido por la cantidad, por la muestra total. Esta división en este punto nos da un promedio o la media que está aquí. La media es de 9.75 años. Entonces, sabemos ya con que el promedio de edad de los niños que hay en ese salón es de 9 años. ¿Qué quiere decir? Que hacia ese número es en el que tiende la edad más o menos homogénea de los niños. Tienden la mayoría a estar en un rango, o se podría decir algo así como en una amplitud de intervalo. Tiene cierto rango, una amplitud que hay entre de 9 años hacia abajo un poquito y de 9 años hacia arriba un poquito. Esa es la medida de las edades que hay en ese salón. Entonces, como ven, es bien sencillo, cualquiera lo ha hecho, sacar el promedio de algo, unas notas. Saqué de 5 notas, las sumo y luego las divido por la cantidad de notas y me da el total para el semestre o el bimestre o el trimestre. Es muy sencillo. Ahora lo que les decía, ¿por qué no se usa para todos los casos? ¿O cuáles son las debilidades que puede tener este sistema? Tiene una pequeña debilidad que podría falsear los datos, falsear la medida última o el resultado definitivo. ¿Cuál es el problema de la media? Que la debilidad de la media, que la media se puede inflar o desinflar en sus valores si hay valores extremos. Este es el punto. Extremos, podríamos decirlo foráneos, que no son muy recurrentes o frecuentes. Entonces, los valores extremos falsean la muestra. Entonces, por eso es que hay veces en las que no se puede usar. Aquí está el ejemplo. Un vendedor de refrescos quiere saber qué pedido hacer. Él quiere saber qué pedido hacer para no pasarse, ni comprar mucho, ni comprar muy poco, para comprar lo justo que más o menos él vende en su negocio. Entonces, ¿el qué hace? Él toma los datos vamos a trabajar con el mismo número arriba para que podamos comparar, de 12 días. Él toma los datos de los últimos 12 días de lo que vendió. Entonces, como sabemos, pues en un negocio pues casi siempre van las mismas personas. Vamos a decir que es una tienda de barrio, entonces casi siempre van los mismos vecinos que tienen las costumbres fijas de consumir ciertas cosas, y entonces más o menos él todos los días tiene un promedio de ventas de así, 10, 13, 11, 10. Entonces el promedio real, que después de que él saca la media, sumando todo lo que vendió todos esos días por el número de los días, a él le da esta media o este promedio. Él vende en promedio 11 refrescos diariamente, en promedio, lo que les decía del valor de tolerancia, de la tolerancia. A veces venderá un poquito menos, a veces un poquito más. Ahí es donde está el 12 y el 13 y donde entra el 10 y el 9. A veces, pero tiende más o menos a vender un promedio de 11 refrescos diarios. Entonces, hasta aquí todo bien, normal. Pero resulta que sucede algo que muy rara vez sucede. El vecino del señor de la tienda tuvo una fiesta, justamente cuando el vecino iba a hacer la cuenta. Entonces tuvo una fiesta y resulta que en esta ocasión, en un solo día, por la fiesta, el vecino le compró 95 refrescos. El último día de la cuenta, podríamos decirlo así, va y le compra 95 refrescos. Y si el vecino hiciera, si el de la tienda hiciera
la fórmula normal para sacar ese promedio, lo falsearía. ¿Por qué? Porque este dato le va a inflar este número aquí, el número que le da acá la sumatoria total de los datos crece, mientras que este sigue igual en los mismos 12 días, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si él sumara así, entonces tendría un dato falso de que vende un promedio de 18 diarios, y con lo de la tolerancia, según eso querría decir que hay días que vende 20 o 23 refrescos, cuando o en la menor, que vende 17 o 16 refrescos, cuando sabemos aquí arriba que él nunca se vende esa cantidad, nunca llega a 15, por ejemplo, 15, 16, ya se salen del rango. Entonces esto es falsear la muestra, ¿sí? Con un dato foráneo, por uno que no aparece regularmente. Entonces este es el de tener cuidado con esos datos extremos, o uno muy bajo, tanto muy alto como muy bajo, infla o desinfla la muestra, y entonces el promedio que va a sacar es falso. Entonces digamos aquí, si él se guiara por este promedio, porque por ejemplo, vendió mucho este día, entonces él quiere hacer el promedio, entonces de ahora adelante hace un pedido para otros 12 días de 18 refrescos diarios. ¿Qué sucedería? Pues que él se quedaría aquí en los últimos días, encontraría que tendría una cantidad grande de refrescos sin vender. Para eso es importante tener un promedio y conocer la media de lo que se hace. Entonces espero que con esto haya quedado completamente claro. Traté de explicarlo lo más sencillamente posible, y que si les gustó, pues que se suscriban y que le den like y todas esas cosas que se pueden hacer. Entonces nos vemos para el próximo video, en el que vamos a hablar de el otro indicador estadístico, que es la mediana. Por lo pronto, buen camino.